Puyol, Xavi, Piqué, Andrés, Leo, tienen que volver. Y un día recibo un WhatsApp y me dice que si le gustaría escribir un libro sobre él. Y evidentemente él era Andrés Iniesta. A mí me ha sorprendido la cantidad de capas, esto a veces se lo he dicho, la cantidad de capas que tiene. Se fustigaba cuando fallaba un pase. Sí, está en la Masía, es un elegido, pero la Masía también es un lugar difícil. A él se le ocurre colocarse la camiseta de Dani Jarque, pero para nosotros era más interesante en ese momento quién le había hecho la camiseta de Dani Jarque. Imagínate la escena 1h30 antes de la final de un mundial, el partido más importante que puede jugar cualquier futbolista. Y 1h30 antes piensa en esto y se lo dice a Hugo, uno de los fisioterapeutas de la selección. Y él se va a calentar con toda normalidad. Un capítulo diferente en el que vamos a conocer más a fondo a uno de los deportistas más importantes de toda la historia de España. Vamos a hablar en profundidad con una persona que conoce muy y muy bien a Andrés Iniesta. Aprovecho también para decir que ya sabéis que si os gusta el contenido le dais a suscribirse, a like, a seguir, ya sé que lo estáis viendo en YouTube, escuchando en Spotify o en alguna de las plataformas de audio, es gratis y para mí de verdad que es de gran ayuda. Ahora sí, empezamos el capítulo de hoy. Como decíamos en la introducción de este capítulo, hoy vamos a hablar de el que sin duda es uno de los deportistas más importantes de este país, además de también de toda la actualidad deportiva. Para ello tenemos un invitado de lujo, tenemos a uno de los biógrafos de Andrés Iniesta, periodista que trabaja en El Periódico y también en la cadena SER. Estamos hablando de Marcos López. Marcos, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias por abrirme tu puerta. Muchas gracias a ti por estar aquí. Vamos a ir al grano, ya te lo comentaba antes que hay como un par hay dos bloques diferenciados que tengo pensado hoy para la charla. Uno es el bloque Andrés Iniesta y otro es ya el bloque hablando ya de todo lo que viene a ser la actualidad deportiva. Te presentaba como uno de los biógrafos de Iniesta. Obviamente supongo que para llegar a escribir la biografía de Andrés Iniesta, primero hay que conocerlo. No sé cómo conoces tú a Andrés Iniesta. Sí, es evidente. Dices uno de los biógrafos porque el libro lo compartí, afortunadamente para mí, porque fue un periodo increíble de construcción de ese relato, construcción de esa historia. Bueno, la historia estaba construida, simplemente habría que contarla. Con Ramón Besa, que es uno de mis referentes, un compañero del país y compañero también en la cadena SER, y es uno de mis maestros. Y una de las cosas que nos permitió Andrés Iniesta es poder al fin trabajar juntos, porque él trabaja en El País, yo trabajo en El Periódico, hemos compartido muchas vivencias, yo sobre todo he compartido muchos aprendizajes suyos, y poder trabajar en ese libro pues fue para mí una auténtica bendición, un regalo. Evidentemente, para hacer el libro de Iniesta tienes que conocer a Iniesta, pero bueno, eso nosotros nos conocíamos a través de la relación profesional, él como jugador del Barcelona, yo como periodista que sigo la información del Barça desde el año 1991 y a partir de aquí, de manera absolutamente natural, o sea, evidentemente este tipo de situaciones, o la experiencia me lo dice, no las puedes forzar, o sea, no puedes pretender nunca querer escribir un libro de alguien si esa persona o ese personaje o ese deportista no es el primero que está interesado en que tú lo seas. Sin duda. Y al final, después de años, pero de relación absolutamente profesional, es decir, no era ni tan siquiera una relación personal, hasta que un día recibo un WhatsApp y me dice que si le gustaría escribir un libro sobre él. Y evidentemente él era Andrés Iniesta. Yo, pues como puedes comprender, me quedé como choqueado, me quedé como, ¿qué está pasando? Incluso llegué a pensar que era como una broma, porque, claro, tú no recibes un WhatsApp de una persona así, o proponiéndote esa aventura, ese desafío. Y quedó ahí. Le dije que sí, evidentemente, pero tardó como 2 o 3 semanas más hasta que recibo otro WhatsApp. ¿Cómo te llevas con Ramón? Y evidentemente yo me llevo con Ramón no genial lo siguiente.
Y nada, creo que fue un par de minutos más tarde, recibo una llamada telefónica de Ramón donde me dice, no sabes qué me ha pasado. Y yo digo, creo que sí que sé lo que te ha pasado, creo que sí que sé lo que te ha Es pasado. decir, Y tuvo la misma efectivamente, reacción que tú, ¿no? De que se sí, quedó sí, hombre, impresionado. hombre, es que no sé cómo reaccionarías tú, cómo reaccionaría cualquier otra persona, pero además recuerdo que era un domingo que el Barça jugaba por la tarde, o sea, era un domingo al mediodía, él debía estar en el hotel de concentración, todavía ya preparándose para el partido, cuando recibes ese mensaje. Y evidentemente ese mensaje cambia un poco nuestra relación porque a partir de ahí estamos trabajando con Ramón y con él, pues Claro. prácticamente 3 años de manera muy intensa, muy cercana, muy directa. Y ahí sí que esa relación que era profesional ya se convierte en una relación más personal, una relación más cercana, más porque te va permitiendo poco a poco ir entrando en todas las capas que ha tenido su vida. Y obviamente la capa deportiva la conocemos todos, no hace Sí. falta, pero luego la capa personal, que incluso aun estando, porque nosotros los periodistas solemos estar muy cerca, tanto física como te diría que hasta mentalmente de los deportistas, pero esa capa no la logras abrir si él no te da la llave y Claro. no te da el acceso. Y realmente fue una aventura increíble, una aventura que evidentemente te cambia profesionalmente, eso es evidente, te cambia la mirada que tienes tú, la mirada que tienen los demás sobre ti, y es obvio que es una historia increíble porque pasó así. O sea, es WhatsApp y de repente ese WhatsApp se acaba convirtiendo en un libro, ese libro es la génesis de un documental y a partir de ahí ya se van sucediendo una serie de cosas, pero al final todo se reduce a eso, a que él tiene la voluntad y él tiene la determinación de pensar que tú podrías ayudarle, porque en el fondo lo que estábamos haciendo era ayudándole a él a escribir un libro que él quería contar su historia, no la historia que todos sabíamos de él, sino la Más historia que personal. él... Sí, sí, exactamente. ¿Cómo es el proceso de escribir esa biografía? Y supongo que hacerlo mano a mano con alguien tiene también sus partes buenas y también sus dificultades, porque Mm. a la hora de repartirse el trabajo también supongo que te quita un poco de carga, pero también el complementarse a la hora de escribir tiene que ser complicado. Sí, complicado y sencillo, porque con Ramón es todo muy sencillo. Entonces, en el fondo, creo que sin los dos no hubiera sido posible el libro. Bueno, evidentemente sin Andrés, pero escribir el libro a cuatro manos, que mucha gente te pregunta, ¿cómo lo hacíais? ¿Cómo no lo hacíais? Bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su idea y su manera de escribir, pero había una obsesión por parte de Ramón que era encontrar el tono, encontrar el relato, encontrar el punto adecuado para que fuera un libro que fuera fluyendo, que fuera, primero de todo, sorprendiéndote, porque ¿Vale? cuando tú vas a hacer un libro sobre Iniesta, todo el mundo sabe la historia de Iniesta. O sea, Fuentealbilla, Albacete, La Masía, el Barça, Stamford Bridge, el Mundial, Dani Jarque, los procesos difíciles y complicados. Evidentemente, los grandes ítems todos lo saben. Y la dificultad era, y eso lo hablamos con Andrés desde la primera reunión, era que teníamos que ser capaces de sorprenderle a él. Si nosotros éramos capaces de sorprenderle a él en la construcción del libro, evidentemente, si sorprendes al protagonista, vas a sorprender a cualquier persona que lea después el libro. Sí. ¿Y sorprender qué es? Es aportar cosas nuevas, es decir, es buscar elementos distintos, buscar sobre la misma historia, es decir, sobre, por ejemplo, el gol de Stamford Bridge, el gol de Johannesburgo, buscar todo lo que ocurrió antes y después de ese gol. Pero no lo que ocurrió antes y después que todos hemos visto en la televisión o hemos escuchado en la radio, hemos leído en los diarios o en las páginas web, sino historias realmente humanas e historias realmente que no se conocieran. ¿Y Y ese fue nuestro... cómo sorprendes al propio protagonista? Porque al final él conoce su vida, obviamente. ¿Cómo logra sorprenderle? Él sabe su vida, pero no sabe lo que él genera en la vida de los demás. O sea, ese para mí es el punto de partida. A él se le ocurre colocarse la camiseta de Dani Jarque, pero para nosotros era más interesante en ese momento quién le había hecho la camiseta de Dani Jarque. ¿Por qué? ¿Dónde encuentra la camiseta de Dani Jarque? El proceso
él piensa, imagínate la escena, 1 hora y media antes de la final de un mundial, el partido más importante que puede jugar cualquier deportista, perdón, deportista no, cualquier futbolista, ¿sí? Y 1 hora y media antes piensa en esto y se lo dice a Hugo, uno de los fisioterapeutas de la selección, y él se va a calentar con toda normalidad. A nosotros nos interesaba más el proceso de qué pasa por la cabeza de Hugo, qué piensa Hugo, cómo se organiza para... En teoría piensas que es muy fácil. Bueno, fírmame esta camiseta, encuentra la camiseta, encuentra el rotulador, que los tenían guardados por si España era campeona del mundo y había un utillero que decía que no se los dejaba. Entonces es un proceso que dura 20 minutos, que es el calentamiento, porque él cuando vuelve ya tiene que tener la camiseta, y una camiseta que nadie ve. Esa camiseta no la ve nadie en el vestuario. Porque ¿Que se la pone como a escondidas? Sí, porque nosotros hablamos con prácticamente... Hablamos con Ramos, con Piqué, con Puyol, con todos, con Xavi, con el Guaje, con Villa, con Fernando Torres, y nadie le ve ponerse la camiseta. Es evidente que se la pone a escondidas. ¿Pero él es consciente de que se la puso a escondidas o fue prácticamente involuntario el pensar que... Yo creo que él no busca un lugar específico, o al menos así nos dijo, pero que él hace para que de repente tú te puedes poner una camiseta rápidamente sin que nadie se dé cuenta. Sí, claro. Estamos hablando, él tenía la camiseta azul, que España jugó de azul, ¿sí?, aquella final, tenía la camiseta por debajo, entonces tú te puedes girar hacia una pared en un momento en el vestuario y te la colocas y nadie se da cuenta. Entonces, por ejemplo, a nosotros esa historia a mí personalmente me fascinaba muchísimo cómo por la cabeza de una persona, 1 hora y media antes del partido más importante de su vida, cuando tienes una tensión, una presión, un silencio, que eso sí que nos lo contaron todos, y luego en aquel maravilloso documental de Informe Robinson es increíble, como el silencio del autobús era un desplazamiento largo hasta el Soccer City, debían ser 1 hora y pico de bus, porque el tráfico en Johannesburgo era terrible. Entonces, de cómo pasa de ese silencio a la activación de justo antes de salir a calentar y decirle a Hugo, por favor, ¿me puedes hacer esto? Claro, de repente Hugo, que está en 1000 cosas, tiene que... Cuando digo 1000 cosas, es que en un vestuario antes de un partido, da igual que sea la final de un mundial, pero en un vestuario antes de un partido pasan muchas pequeñas cosas, cada una y cada una muy importante para cada uno de los jugadores. En el caso de Andrés pasaba para esto, en el caso de Navas, recuerda que Navas y Ramos ya salieron con camisetas en recuerdo de Antonio Puerta, ¿cierto?, pero ya las llevaban escritas, o sea, ya la habían pensado antes y tuvieron tiempo en Pokesfront, que es donde estaba concentrada la selección, pues para preparar toda la historia. Pero él no, a él se le ocurre 1 hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 antes, entonces se tiene que organizar. Y por eso, claro, a él no le vas a sorprender, porque él ya te va a decir por qué se pone la camiseta, pero todo lo que genera alrededor, es decir, obviamente del Bosque no se entera, los compañeros no se enteran. Hay compañeros que cuando mete el gol tampoco se enteran de la camiseta, porque lo que hacen es ir a celebrarlo, se vuelven locos, tal y cual, él se vuelve a poner la camiseta azul y no se dan cuenta. Y para nosotros era como un tema muy... Y de hecho yo creo que a él les sorprendió mucho, o sea, porque para él era algo natural, era algo sentido, porque si no, no lo haces. O sea, él sentía que tenía que hacerle un homenaje a su amigo. Él sentía que si desgraciadamente no hubiera pasado lo que pasó, Dani Jarque quizás podía haber estado en aquella final. Estamos hablando de uno de los mejores centrales del fútbol español, capitán del Español, indiscutible en las categorías inferiores de las selecciones. Entonces, él sentía que tenía que estar allí. Entonces, toda esta historia de la camiseta a nosotros nos pareció fascinante. Primero en el vestuario, luego la trasladas a la familia. Obviamente la familia no sabía nada. Y luego la trasladas al mundo. Es decir, cómo impacta que un jugador que mete el gol más importante de la historia de este país, lo primero que haga es... Y además, incluso si recuerdas cómo sale, la camiseta sale como fluida. O sea, porque lo más normal es que te puedas... Vas corriendo... Eso, ¿eh? Sí, sí. Vas corriendo... te puedes enredar un poco, pero la camiseta sale como es si un estuviera... momento de película. Sí, sí, sale como si estuviera transportada por una grúa invisible, saca la camiseta de manera como muy plástica, ¿sabes? Y entonces todo eso, pues, yo en este sentido me volví bastante loco con todo esto y Ramón afortunadamente me daba cordura, nos daba equilibrio, nos daba una mirada panorámica para poder contar las cosas. Y ahí,
quien dice la camiseta dice pues los problemas de salud mental que tuvo Andrés, Sí. los problemas de lesión, pues al final tienes que hablar con las personas que han estado cerca de Andrés y que te permiten tejer un retrato global, porque si solo piensas en cómo lo ha vivido Andrés, no te digo todo, pero muchas cosas ya ha contado Andrés públicamente, evidentemente por su visibilidad mediática que tiene, por su condición de ser uno de los deportistas más conocidos en este país. Y entonces, lo desconocido, o al menos pensábamos así, lo desconocido estaba en todo lo que rodeaba a esas pequeñas, bueno, pequeñas o grandes historias que él tenía. Lo mismo ocurrió en Stamford Bridge, cómo se vive el gol de Stamford Bridge, cómo él va en el autobús y Boyan está preocupado de tener entradas en caso de que se llegue a la final y le dice no te preocupes, o sea, vas ahí tejiendo pequeños relatos que son absolutamente desconocidos porque hasta ese momento nadie los ha contado. Pero luego, a partir de ese momento, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió con la camiseta. Y ese, a nivel de periodista y en el trabajo que hicimos con Ramón y con Andrés, yo creo que es una de las cosas más chulas, es decir, porque son cosas que no se conocen y que a partir de ese momento, tú ahora, como dice siempre Andrés, tú entras en Google y ya crees que sabes mi vida, pero no la sabías hasta ese momento. Sin duda. Me comentabas eso, que la intención era sorprenderle también a él, porque claro, al final es lo que dices, pasan todas estas cosas, él la ve desde su perspectiva, pero muchas veces lo que genera alrededor eres No, desconocedor exacto. porque no lo llegas a hablar nunca con las personas involucradas o las personas que te rodeaban en ese momento. A ti, hemos hablado de lo que queríais hacer para sorprenderle a él, ¿a ti qué es lo que te sorprendió de Andrés Iniesta? ¿O qué cosas te han sorprendido? Porque supongo que no hay solo una. No, hay muchas, pero a mí me ha sorprendido la cantidad de capas, esto a veces se lo he dicho, la cantidad de capas que tiene. Es decir, después de 3 años y medio de trabajo, mucha gente nos preguntaba, ¿cuántas reuniones habéis tenido? ¿Cuántas? No, reuniones en realidad tuvimos la primera en su casa, que duró mucho, duró 2 horas, 2 horas y media, y a partir de ahí se estableció como un flujo de trabajo muy singular, que era WhatsApps, mails, notas de voz, pero debimos tener como 2 o 3 reuniones, pero como máximo, ¿eh? Y la tercera ya te diría que era en cómo enfocar la presentación y cómo enfocar la historia. Porque sí que teníamos claro que este era su libro, o sea, no era el libro de Ramón ni mío, evidentemente era el libro de Andrés Iniesta, y ese libro debía tener su sello, o sea, y el primero que tenía que reconocerse en ese libro era él. Y si él no se reconocía en el libro, pues habíamos fracasado y teníamos que empezar de nuevo. O sea, eso eran las cosas que siempre le decíamos y por eso el libro fue como algo muy líquido. Entonces, era a cada momento, él tenía el feedback, él tenía relatos, es decir, bocetos que nosotros llamábamos, lo tenía a cada momento. Cuando digo cada momento es cada 3 o 4 días. Pues si vamos a hacer una entrevista con Messi, vamos a hacer una entrevista con Piqué, él al cabo de 2 días ya tenía el enfoque de cómo queríamos ubicar a Piqué o cómo queríamos ubicar a Messi o cómo queríamos ubicar a Ramos o a quien fuera. Vale. Entonces, a mí me sorprendió eso, su capacidad de trabajo. O sea, era increíble el sentido de estar desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche, especialmente cuando estaban fuera, es decir, cuando estaba aquí en Barcelona, sí, pero obviamente tenía historias familiares, Claro. historias deportivas, pero cuando estaba concentrado, cuando estaba con la selección o cuando estaba concentrado con el Barça, era terrible porque estaba pendiente a cada momento y esa capacidad que él tiene incluso como es en el campo o como era en el campo, es decir, 360. O sea, él ve la primera jugada, que obviamente podemos ver todos, hasta la segunda podemos ver casi todos, pero él ve la tercera y la cuarta jugada en cosas que tú, cuando él te las comenta, cosas, no sé, concretas, es decir, si hablamos con este, igual nos puede decir esto y aquello que tenía esta, dices, sí. Una vez lo haces, dices, sí, tenías razón, pero en aquel momento dices, ¿tú crees que es necesario? Sí, bueno, vamos a probarlo. Y efectivamente, hablabas con esa persona, esa segunda persona te tiraba un hilo y el tercer hilo te conectaba con la primera persona. Y esa capacidad sí que, esa capacidad muy metódico, muy persistente, muy tenaz,
Eso sí que sorprende porque piensas que un jugador igual es un estereotipo, no evidentemente no todos los jugadores son así, o es despreocupado, que solo está pendiente del fútbol y no, estaba absolutamente pendiente de todo el proceso. Por eso duró tanto tiempo y por eso hubo un momento que tuvimos que decirle, tenemos que acabar, porque es que si no, no acabaremos nunca, si no, no acabaremos nunca. Em, Viendo por eso a Andrés Iniesta, yo desde una perspectiva totalmente alejada y desde fuera, sin conocerlo como lo has conocido tú, se le ve una persona bastante reservada. No sé si también entra dentro de todas esas capas que tú decías que él tiene como persona. ¿Hay por eso una dificultad a la hora de encontrar historias y de poder hablar ciertos temas con él? Por lo reservado que al menos parece. No sé si luego en las distancias cortas es así o él ya tenía claro que estas dos personas van a escribir mi biografía, me tengo que abrir al máximo. Sí, yo creo que lo tenía clarísimo. De hecho, él no se elige. O sea, a partir de aquí no hay vuelta atrás, porque en el momento que él te elige, él te coloca, como nosotros siempre decíamos, a, a- la responsabilidad, porque siempre se lo comentábamos y siempre se lo decíamos, que era no una responsabilidad cualquiera, era una tremenda responsabilidad escribir el libro de Andrés Iniesta y que no podíamos, o sentíamos, tanto Ramón como yo, que no podíamos fallar, porque si fallabas no era culpa suya, era culpa tuya, es decir, había dado el balón, entonces tú ahora tenías que cuidarlo, que mimarlo, y es evidente que tiene ese aspecto y ese aire introvertido y tímido, pero bajo esa capa de timidez, él es una persona que tiene un radar, es decir, tiene un radar de estar conectado con mucha gente y conectado además desde la simplicidad, que para mí es lo mejor, desde la simplicidad, es muy auténtico en ese aspecto, es muy transparente y entonces él sentía que si él nos había elegido a nosotros, él tenía un propósito. O sea, lo descubrimos meses y años después, pero el propósito que era contar realmente lo que había sentido y lo que había vivido. Por lo tanto, ahí en eso no había ninguna frontera porque él ya había eliminado todas las fronteras y porque él había decidido que quería hacerlo así, que quería hacerlo con nosotros y que quería hacerlo de esa manera. Y en eso se lo agradecemos, yo diría que infinitamente, tanto Ramón como yo, porque respetó todo nuestro trabajo, lo respetó de una manera increíble, lo defendió, o sea, él planteó a quien tenía que plantear que si Ramón y Marcos no veían una cosa, que no saldría, y nosotros lo decíamos a la inversa, si tú crees que algo no tiene que salir, que no salga, y él siempre nos dejó las manos absolutamente libres y eso sí que es algo que él tiene, es decir, que es una persona que te entrega una confianza increíble y eso yo me lo miro desde un punto de vista también de responsabilidad y hasta cierto sentido de angustia de no le puedes fallar, o sea, no, no puedes meter la pata, no puedes equivocarte y por eso también duró tanto el libro, porque eran bocetos que iban y venían, bocetos que volvían y fue un proceso realmente increíble en ese aspecto porque al final él quería contar una historia, no solo su historia, sino una historia también de su familia, de su vida, de lo que representa y de los esfuerzos y de los sacrificios que no se ven. Sí, está en la Masía, es un elegido, pero la Masía también es un lugar difícil. Ahí están los elegidos. Él era el mejor de Albacete, pero había el mejor de Andalucía, el mejor de Asturias, y la criba era semanal y acabado la temporada, muchos niños que estaban con él, pues ya no estaban. O Claro. sea, y esto para un niño de 12, 13, 14, 15 años, 16, un niño que no tiene la persona definida y que no debe tenerla y que además está desarraigado de su familia, porque tenía a sus padres a 500 kilómetros, a sus padres y a su hermana, o sea, tenía su patria, la tenía no la patria física, sino la patria emocional, la patria donde uno va construyendo su personalidad, pues es duro, es realmente muy, muy duro y muchos no pasan tanto corte,
porque al final el talento lo tienen todos. O sea, estamos hablando que el talento futbolístico, evidentemente aquí estamos hablando para mí de uno de los genios, pero el talento altísimo nivel lo tienen todos estos chicos que son y chicas que son elegidos, pero hay otras cosas que no se ven, que son las que al final te acaban dando la posibilidad de llegar o no llegar. Yo te he escuchado decir que Iniesta es un misterio, es decir, la figura ya de Andrés, él en sí mismo es un misterio. ¿Cómo es fuera del campo? Porque estamos hablando de todo esto y ya nos vas dando algunas pistas y nos vas comentando cómo es, y parece que aquello que siempre ha querido él reflejar, aquello que ha querido mostrar delante de las cámaras, no está muy distante de lo que luego es No, él en su vida no, personal. no, es el mismo. O sea, para mí es difícil, ¿eh? Es difícil, pero para mí es el mismo. No digo para mí, sino para toda la gente que lo rodea, para toda la gente, compañeros. O sea, recuerdo que cuando tú ibas a hablar con un compañero, lo primero que le sorprendía es decir, ¿que estáis haciendo un libro sin Iniesta? Sí, digo, no te ha dicho nada. Digo, no, todavía no. ¿Pero en serio? Digo, no, no, me ha dicho que él hacía de productor, imagínate, ¿sabes? Eso es lo más fácil del mundo. Por eso no tiene ningún mérito lo que hemos hecho en ese aspecto. Él hablaba con Messi, él hablaba con Suárez, él hablaba con Neymar, él hablaba con Del Bosque, él hablaba con Luis Enrique, con esto. No, que tienes que ir a Marcos o Ramón y Marcos te van a venir a ver para una cosa. Ah, no, nada más. Entonces, claro, nosotros llegábamos y le contábamos eso y, claro, sus propios compañeros se quedaban esto. Y no, es absolutamente igual. Es más, yo te diría que fuera del campo, lo que sorprende es que está, bueno, en el campo igual, ahora que lo pienso, es que está absolutamente preocupado por todo, de que toda la gente que hay a su alrededor, de que todas las personas que están conectadas con él por una causa, sea familiar, sea profesional, estén bien. Es su única preocupación, estás bien, has llegado bien, o sea, a veces nosotros íbamos de viaje a hacer entrevistas, él ya sabía evidentemente cuándo cogíamos el avión, cuándo volvíamos, inmediatamente él en su cabeza ya pensaba, estos han aterrizado, estos han llegado, ya recibías un WhatsApp, ¿todo bien? ¿Ha ido bien? Perfecto, ¿necesitas algo? No, tranquilo, ha ido todo bien, ¿sabes? La sensación de que lo tenías por aquí siempre sobrevolando en el buen sentido de la palabra, porque se preocupaba y sentías que se preocupaba por cosas muy mundanas, cosas muy logísticas que no es necesario. Es decir, la sensación de coger un tren, un AVE, cuando volvía de la concentración de la Federación Española, que fuimos a entrevistar a Casillas y a Ramos. ¿Vale? Y entonces la sensación de decir, ya estás, sí, o has llegado a casa bien, ¿sabes? Cosas que dices, no cal, ¿no? Pero él eso lo lleva muy, muy interiorizado, lo lleva y lo hace siempre. O sea, no lo hace porque estés haciendo un libro con él ahora. No, te lo vuelve a hacer siempre, te lo hará ahora y te lo hará de aquí, espero y deseo, dentro de 15, 20 años, ¿sabes? Sí, al final muy humano, ¿no? Que la posición que tiene socialmente nos aleja. Sí, muy detallista, extremadamente detallista en cualquier cosa absolutamente inesperada, en cualquier cosa o sea, no sé, por ejemplo, ese viaje a Madrid, yo tenía un hotel cerca de Las Rozas y las entrevistas fue el domingo por la noche, yo estaba en Las Rozas, que no podía estar en Las Rozas, evidentemente, porque es el hotel de los jugadores, o sea, estaba en esto. Cuando me vio el mister Vicente del Bosque, ¿qué haces aquí? Digo, no, vale, tranquilo. Y Piqué también, ¿pero qué haces aquí? Digo, ya, es que yo aquí no tengo que estar. Dice, bueno, siéntate. Y me dijo, Andrés, siéntate aquí y ahora ya vendrán luego Ramos y Casillas y estás hablando con ellos, tal. Y claro, yo tenía un hotel muy cerca de Las Rozas, pero eso implicaba que el lunes por la mañana tenía que hacer toda la entrada a Madrid con todo el tráfico que eso generaba. Y mientras yo estaba haciendo las entrevistas, él estuvo hablando con la persona que tiene todo el tema de la logística de la federación, a nivel de hoteles y de viajes y todo eso. Y cuando acabo la última, que era, porque fue después de la cena, la de Casillas de Beso, o sea, son 11:15, 11:30, me dice, bueno, ahora coges un taxi y te vas a Madrid. Digo, no, digo que tengo el hotel aquí. Dice, no te preocupes. Hemos mirado de cogerte un hotel cerca de Atocha para que sí puedas descansar más y así mañana ya te levantes más tarde, te evitas el atasco y coges el tren para Madrid. Y yo, Andrés, que me hace falta. Digo, que sí, no te preocupes. Y efectivamente, dormí cerca de Atocha y obviamente tan cerca que fui caminando en 5 minutos y cuando yo llegué, que era ya de madrugada, me preguntó si había llegado bien. A la mañana siguiente, cuando yo salía para todo bien en el hotel, sí, todo bien en el hotel. Y cuando llegué a Barcelona, todo bien en Barcelona, todo bien en Barcelona. Pero ese tipo de detalles que dices,
que está pensando realmente en ti y en nosotros para que todos estemos dentro de las posibilidades. Y yo iba a estar igual de cómodo en Las Rozas. La única diferencia es que me hubiera tenido que comer 40-45 minutos o más, no lo sé, de atasco para llegar a Madrid y salir antes, despertarme antes, pero bueno, eso es lo de menos, ¿sabes? ¿Eso entra dentro de las manías que también te he escuchado decir que Andrés es una persona muy maniática? ¿Te sorprendió alguna de esas manías o alguna en No, especial? no, porque en ese aspecto creo que congeniamos bastante, tanto con También Ramón es como maniático. conmigo. Sí, sí, yo soy bastante maniático. Supongo que él no lo sabía en aquel momento, pero igual ese sexto sentido que suele tener para determinadas cosas es extremadamente puntual y eso a mí y a Ramón me encantaba. Nosotros siempre llegábamos 10-15 minutos antes, mínimo, y siempre, él, siempre, o sea, y hemos tenido un montón de reuniones telemáticas o de citas o de cualquier cosa. A las 12 te envío esto. Pues a las 12 él sabías que, o sea, si no lo enviabas a las 12, tú sabías que a las 12 lo esperaba y que tenía que estar. Y si lo enviabas a las 12 menos 10, pues ya estaba. Entonces, él es muy puntual, muy metódico, muy, muy cartesiano en eso. Es decir, tiene una capacidad, que eso sí que es, él escucha mucho. ¿Sabes? Él puede estar en una comida, en una cena, está escuchando mucho y luego él va absorbiendo las ideas que al final, luego al cabo de 2-3 días o al cabo de un mes o 2 meses, te dice, aquello que dijo Ramón, aquello tal, podíamos hacer esto. Dices, y tú pensabas que estaba despistado, pero no estaba despistado, porque él está siempre, para mí la palabra es conectado, conectadísimo siempre a cualquier cosa. Y cuando se mete en un proyecto, hemos tenido el privilegio de hacer el libro y el privilegio de hacer documental, cuando se mete en un proyecto, solo existe ese proyecto. O sea, y es obvio, eso te lleva a un grado de exigencia que me parece muy bueno, muy, muy bueno, pero también es un grado de exigencia que puede ser estresante, depende de cada uno cómo se lo tome. En mi caso es más estresante porque tú, insisto, tienes que el libro, el documental, cualquier historia tiene que estar a la altura de lo que es, de lo que representa, de lo que proyecta, de lo que es realmente él. Entonces eso te lleva a niveles, y el documental y el libro fueron en ese aspecto muy, muy chulos, visto ahora desde perspectiva. Cuando lo estás haciendo no lo ves tan chulo. Sí que lo ves chulo y te sientes un privilegiado, pero la palabra es lo sufres, ¿sabes? Lo sufres, ya sé que quizás es un poco duro, pero lo sufres porque tienes que estar en ese nivel de excelencia máxima, porque él también cuando juega fútbol o cuando juega fútbol, también, entre comillas, se fustigaba cuando fallaba un pase. O sea, no cuando hacía un mal partido, que también los hacía, sino cuando fallaba un pase. Entonces, un pase en el que ese error no ocurre nada. Es decir, otra cosa es si tú fallas un pase y inmediatamente después, al cabo de 20 segundos o 30 segundos, acaba en gol. Pero un pase, entre comillas, intrascendente, Sí. él también lo vivía mal. Luego, con el paso del tiempo, ya lo procesaba mejor, pero lo vivía mal. ¿Cómo has vivido tú su retirada? Bien, bien, con naturalidad, como él ha llevado, o sea, con un proceso también, eso, yo creo que la palabra natural es un proceso natural. Es decir, él está en el Barça, 2018, se puede quedar en el Barça, nadie Sí. le hubiera dicho nada, se puede quedar en el Barça absolutamente, pero por los siglos de los siglos, hasta que llegado el momento hubiera levantado la mano y hubiera dicho, elige irse a Japón, o sea, se va a la otra punta del ¿A ti mundo, te no se queda sorprendió en él. eso o no? Sí, sí, sí. Pero es muy de Iniesta también eso, es decir, esa capacidad de girar las cosas y cuando te esperas que va aquí, va allí. Todo el mundo pensaba que iba a ir a China y va a Japón. Y no se va a Japón una experiencia breve, 1 año, 2 años, 3 años. Se va a Japón 5 años. Y en Japón tiene un desafío que ahora se está viendo y el desafío es transformar el Vissel Kobe, un equipo de media tabla, un equipo que tuvo dificultades incluso para mantener la categoría, en un equipo sólido, un equipo campeón.
No solo gana la Supercopa de Japón, la Copa de Japón, ahora está ganando ligas, o sea, ganó la liga de la pasada temporada, porque será un poco como, bueno, yo no vengo aquí solo estar por estar, sino que vengo aquí para intentar que este club, que este equipo, que mis compañeros, claro, tú imagínate los compañeros del Vissel Kobe, de repente están viendo a Iniesta por televisión jugando un mundial en Rusia y al cabo de un mes lo tienen como de compañero en el vestuario. Claro, es que es un choque cultural espectacular. Y creo que ese proceso de Japón, esos 5 años de Japón fueron increíbles para él, porque en el fondo estaba bajando la velocidad. Barça, Japón, sí, Emiratos, y al final toma la decisión de quitar el balón de los pies, no de dejar el fútbol y de abandonar el fútbol. No, no, simplemente lo quita de los pies y ahora está formándose para ser entrenador. No sabemos de qué, de quién ni de cuándo, pero que se está formando, está haciendo unos cursillos en Dubái, luego hará el cursillo de entrenador y a partir de ahí se verá lo que hace. Pero veía ese proceso, o sea, él no desaparece de la élite por algo, desaparece de la élite en Europa básicamente por una razón, no quiere enfrentarse al Barça. O sea, él no quiere quedarse... podía irse a Estados Unidos, obviamente, como puedes pensar, podía irse a cualquier lugar del mundo, y elige Japón, un fútbol que a él le ha dado mucho y que él, tú vas a Japón y él es una celebridad deportiva, social. Hace poco le dieron hijo adoptivo o algo así, no sé, de Kobe. O sea, ha traspasado todo lo que es un simple jugador de fútbol, porque para la liga japonesa significó mucho que Iniesta eligiera Japón. Claro, o sea, a nivel de impacto comercial, de impacto mediático, eso está verificado y documentado y chequeado. Es decir, los ratios comerciales, mediáticos de la liga japonesa, de la J-League, son muy superiores. O sea, hay un antes y un después de Iniesta. Y ya no te digo en el Vissel Kobe. En el Vissel Kobe hay un antes y un después de Andrés Iniesta, no solo por la conquista de títulos, que evidentemente es lo más trascendente, sino porque el estadio, el Noivir estadio, que tiene capacidad creo que para 40 y pico mil, ahora no me quiero equivocar, 40 y pico mil espectadores, se llena. Lo que eso genera cuando el Vissel va a jugar fuera, es un fenómeno que ahora se está empezando a estudiar, porque ahora ya no está él allí, pero claro, es que estuvo 5 años y es una decisión inesperada, pero que demuestra cómo él también anticipa lo que, pues, porque no solo le sirve a nivel deportivo, sino le sirve a nivel de formación. Su familia y sus hijos y sus hijas estuvieron genial en Kobe. O sea, se empapa de la cultura japonesa, obtiene lo mejor de esa cultura o lo que él considera que es lo mejor para él y para su familia. Estamos hablando de algo que va más allá de ficha por el Vissel Kobe, juega fútbol. A nivel empresarial, ¿no? Con Evidentemente. su empresa de vinos, también le sirvió. Efectivamente. Sí, es todo muy meditado. Sí, sí, él no toma decisiones. La decisión fácil en el 2018 era quedarse en el Barça. La decisión sencilla era... Estaba para seguir siendo importante en el Barça cuando se fue. Claro. Bueno, su último partido es aquella final de Copa contra el Sevilla, 5-0, en el Metropolitano, que es uno de los grandiosos partidos de Andrés Iniesta, porque incluso marca un gol increíble con aquel pase de Leo que hace el regate tan propio suyo al portero en el borde del área pequeña, cambiándose la pelota de pies. Se va arriba del todo. Sí. ¿Por qué? Porque él decide irse arriba del todo. Podía haberse quedado, evidentemente, pero al final decide irse a Japón. Y en Japón yo creo que él conoce otra cultura, otro mundo, otra manera de hacer. Como tú bien dices, no solo a nivel futbolístico, social, empresarial, a nivel de negocios, conoce a muchas personas y eso le añade mucho valor a la mochila que él tenía porque él había estado en Fuentealbilla, Barcelona, y de repente de Barcelona a Kobe. No se va a Tokio, se va a Kobe. Podría haber sido cualquier otro equipo, pero se va a Kobe, un equipo, si me permites la expresión, modesto, pero que ahora es un equipo absolutamente conocido. Tú has dejado ya claro que no se desvincula del fútbol. No. ¿Lo ves en un futuro, ya no sé si entrenador o con otra faceta, volviendo al Barça, ligado al Barça de alguna manera? No lo sé, no lo sé.
Evidentemente la tentación es inevitable, tanto para él como lo ha sido ahora para Xavi, como lo será en su momento para Piqué, como lo fue para Puyol, como lo volverá a ser, y estoy seguro, para Leo, para Messi. Es decir, este tipo de jugadores, este tipo de personas son patrimonio. O lo fue para Guardiola, o lo fue para Chiqui Begiristain, son patrimonio del Sin club. duda. Y ese patrimonio del club, no sé en qué funciona, ¿eh? No sé en qué función. La función más fácil es entrenador. A veces, a veces la más fácil no es la mejor. Sin duda. Pero ese patrimonio, ese valor que tiene ese tipo de personas, insisto, desde Guardiola, ahora por ejemplo está Boyan, que le da un valor indiscutible a la gestión de los jóvenes, al trabajo de la cantera, a cómo te insertas en la élite, y no solo te insertas, sino que te tienes que mantener durante muchos y muchos años. Yo creo que ese tipo de figuras son indiscutibles, que tienen que estar asociadas al Barça, a la manera de ser del Barça, aportarle valor al Barça, pero estar por estar, ¿no? O no, quiero ser entrenador del Barça. No, simplemente tienes que demostrar que tú le puedes aportar un valor para ser entrenador del Barça, y como en el caso de Xavi, que le dio la Liga, que le dio la Supercopa, que abrió la puerta a jóvenes como Cubarsí, como Lamine. Ese es el valor real de este tipo de figuras, que fíjate, en el Bayern las tienen, en el United las han tenido. Mira ahora el problema que está teniendo el Manchester United con todo el tema lleva ya 15 años, no sé cuántos años ya sin Ferguson, y es un desastre porque no ha encontrado una línea, un proyecto. Tú puedes ganar y perder partidos, pero tú tienes que tener una idea, una filosofía, y nadie mejor que este tipo de personas, insisto, Puyol, Xavi, Piqué, Andrés, Leo, tienen que volver, tienen que volver. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Para hacer qué? Tampoco se sabe. Evidentemente no todos pueden volver a ser entrenador, porque solo hay un puesto, pero que tienen que volver, porque ese es un patrimonio que le da al club, le da algo que se ve, que es obvio, le da una visibilidad, es decir, pero le da algo que no se ve, que es todavía mucho más valioso. Le da el conocimiento y el talento de lo que ellos han vivido, y que lo han vivido al máximo nivel. No es que lo han vivido, no, juegan el Barça, no, lo han vivido al Sí. máximo nivel. Más nivel que ellos han vivido no hay, no existe. O sea, No. no hay ningún equipo que tenga tantos jugadores que hayan ganado 6 títulos, que hayan ganado un mundial, que hayan ganado Eurocopas. No hay. Por lo tanto, cada uno en sus áreas. Que se Piqué, evidentemente, parece más orientado a la empresarial, eso es obvio, pero bueno, eso puede cambiar. Pero cada uno en sus áreas le aporta al club, le aporta un valor y le aporta algo que al final lo que hace es fortalecerlo y darle una estabilidad, que eso yo creo que es, además, con la potencia que tiene el Barça. Es decir, el Barça es una marca en ese sentido increíble, porque tiene millones de historias que la convierten en única. Es decir, es un club con 125 años de historia, es un club por el cual, si quitas excepto Pelé, han pasado los mejores jugadores de todo el mundo. Ha pasado Cruyff, ha pasado Kubala, ha pasado Luis Suárez, ha pasado Messi, ha pasado Iniesta, ha Maradona. pasado Chávez, Ronaldo, han pasado... O sea, si quitas todos estos, Maradona, Schuster, si quitas excepto Pelé, te diría que Di Stefano estuvo, pero se tuvo que ir se lo llevaron a Madrid en aquella época del franquismo. Pero por eso creo que es una historia tan única, tan poderosa, que si tú le metes el valor y el conocimiento y el talento, porque tienen un talento, es decir, este tipo de jugadores, cuando entran en proyectos, lo estás viendo con Piqué, lo estás viendo con Puyol en su momento, lo estás viendo con Xavi, lo estás viendo con Guardiola, con Chiqui, con todos ellos, cuando entran en ese tipo de proyectos, no entran por estar. O sea, entran porque tienen que ser proyectos, no digo ganadores, que sí, sino proyectos bien construidos, bien creados y bien elaborados para sostener al club. Marcos, estaría todo el día hablando sobre Andrés Iniesta y ya de hecho es que hemos alargado tanto esta etapa, este trozo de Andrés Iniesta que no va a dar casi tiempo a hablar de actualidad.
Así que yo te abro la puerta para que otro día hablemos largo y Vale, tendido de actualidad deportiva, pero te cuando quieras. voy a ser muy breve. Es decir, vamos, Dime. un par de temas, porque ya lo hemos dicho también al principio, un par de temas de actualidad y ahí ya cerramos y así nos adaptamos a los tiempos más o menos que hemos dicho. En líneas generales, hablando de Liga Española, Champions, todo, ¿tú cómo estás viendo al Barça, que está siendo capaz de lo mejor y de lo peor, al menos en cuanto Mm. a resultados, y a sus competidores más directos, especialmente en la Liga Española, como son el Madrid y el Atlético de Madrid? Mira, el Barça está siendo una aventura divertida, Sí. una aventura excitante, porque estás viendo que algo se está construyendo. Es decir, cuando digo algo, es decir, hay un equipo que empezó como un trueno en la liga, 30 puntos de 33, algo de locos, y que ahora se ha caído porque lleva 9 puntos de 27. Vale. Pero se ha caído, yo lo creo, como parte de su proceso. O sea, es un proceso natural de subir, de bajar, de encontrar al final. Pero dices, si se ha caído de verdad en todo, entonces sí que sería realmente preocupante. Pero es que esa caída en liga se mezcla con un equipo dominador en Europa, es el segundo clasificado, que si hace bien las cosas se va a meter entre los 8 primeros y no es nada fácil ahora en este nuevo formato de la Champions meterte entre los 8 primeros, no es nada sencillo, que se levanta después de una derrota. Recuerda que empieza la primera jornada perdiendo en Mónaco con aquella expulsión de Eric García y todo lo que eso genera, todos los nervios, porque si el Barça de la Liga, este que va trazando picos tan descendentes, lo vieras en Europa, lo vieras en la Copa y lo vieras en la Supercopa, entonces sí que habría un motivo general para decir qué está pasando. Y yo por eso considero que lo que está pasando primero es inexplicable, porque el equipo ha perdido puntos que debería haber ganado, eso es obvio, pero bueno, también al principio ganó partidos que tal vez hubiera debido empatar Sí. o perder, con lo cual yo creo que ahí se acaba equilibrando todo, pero el equipo ofrece picos y partidos de fútbol realmente extraordinarios. Más allá incluso de los resultados. La derrota contra el Atlético de Madrid es un gran partido del Barça. Sí. Juega muy bien a fútbol. Juega realmente muy bien a fútbol. Pierde, sí. Bueno, pierde porque también es producto de la inmadurez. Porque un partido de ese nivel a un equipo ya más maduro, si ve que no lo puede ganar, no lo pierde. Con el 1-1, minuto 93, 94, no te tiras a tumba abierta y no hay una pérdida aquella de Rafinha que precipita el contraataque del Atlético de Madrid hecho de manera extraordinaria y el remate de Sorlo. Pero eso es producto de que... Pero tú aquel partido lo juegas bien. El partido contra el Barbastro, que todo el mundo, no pasa nada, me parece un partido serio, muy serio de un equipo que no se quiere complicar la vida y que sabe que la Copa, como vayas con aires de superioridad, aunque sea un equipo de segunda red, te puede hacer daño. Y a partir de aquí juega bien contra el Athletic Club de Bilbao, juega de manera extraordinaria contra el Real Madrid, juega bien contra el Betis. No gestiona bien el partido contra el Getafe, había hecho lo más difícil que era el 0-1 y no sabe gestionar eso y luego entra en el territorio absolutamente legítimo del Getafe. Pero ¿qué ocurre? Que si tú ves que ese equipo que se cae en la Liga no tiene esos momentos en la Copa, en la Supercopa de juego extraordinario, entonces sí que había motivo de preocupación. Y creo que algo se está gestando. Vale. Evidentemente le faltan laterales, le falta un delantero suplente. Sí, pero es un inicio prometedor de un proyecto que pinta bien. Exactamente. Y sobre todo un proyecto divertido. Sí, o sea, muy divertido ver al Barça. Sí, es muy divertido. O sea, tú ahora tienes la sensación de que no te puedes perder un partido del Barça. Exacto. O sea, Yo he estado igual, años sí, que me daba pereza ver, depende qué partido del Barça. Es decir, yo soy claro, culé, ¿eh? Y a mí sí, era como, ahora no me apetece demasiado ver el Barça porque ha tenido un tramo de partidos pastosos, partidos sí. difíciles de ver, y ahora es todo lo contrario. Sí, ahora es un equipo divertido, un equipo eléctrico, un equipo que mantiene la esencia, pero que Flick le ha inyectado el toque Bayer, el toque bávaro, que es verticalidad. Pero a veces yo discrepo mucho porque la gente, no, es que es un equipo vertical, no, es un equipo vertical cuando lo es, pero a veces también es un equipo pausado, un equipo tranquilo. Lo que pasa es que la tentación tienes ahí a tipos como Lamine, a tipos como Rafinha, de darle el balón y que se busque la vida porque por sí solo, especialmente Lamine, es capaz de romper todo.
pero estamos viendo la mejor versión de Pedri, estamos viendo un Marc Casado increíble, estás viendo, poco se habla para mí de Pau Cubarsí, o sea, Pau Cubarsí está siendo una cosa de locos, lleva un año jugando en primera división, jugando de central en el Barça, debutando con 16 años prácticamente, y una personalidad, un criterio, no solo es lo fácil, no es que saca muy bien el balón, no, defensivamente ha resistido duelos contra Mbappé, ha resistido duelos contra Harry Kane, el día del Bayern, o sea, estás hablando de un jugador brutal en la manera de gestionar la dificultad de vivir a 40, 45 y hasta a veces 50 metros de la portería. Por eso digo que es un equipo divertido y como equipos divertidos, inmaduros, inestables, pues tiene esos momentos. Pero parece Dicho también esto, que sus rivales, hablándote del Atlético de Madrid y del Madrid, aunque haya una cierta diferencia, porque yo no sé, con un sí o un no, ¿tú crees que la Liga está... ¿El Barça tiene posibilidades de ganar la Liga? por supuesto. Vale, te iba a decir eso, que el Atlético de Madrid y el Madrid también van muy a rachas y tampoco demuestran una fiabilidad continua. Fíjate que el líder es el Madrid con 7 puntos sobre el Barça y el Madrid no ha tenido esto que llamáis los jóvenes, un prime espectacular de 10 victorias consecutivas. El Madrid ha ido estable en la cima, pero iba, venía, cedió puntos contra Las Palmas, contra el Mallorca también. Entonces, sí que le ha tenido ese momento cumbre el Atlético de Madrid, que ha tenido 15 partidos ganando. Que eso, sí que lo ha tenido el Barça con ese inicio increíble, 10 victorias de 11 jornadas y la derrota solo en Pamplona con las rotaciones masivas de Flick. Eso es evidente. Pero yo creo que liga hay, pero muchísima, porque tanto ahora el Madrid y el Atlético de Madrid tienen también el problema de la Champions. Si el Barça es capaz de resolverlo, vamos a ver si ellos tienen el partido, si Madrid y Atlético tienen el playoff, no lo tienen. Y creo que evidentemente que hay liga y por eso el público vuelve a Montjuïc, por eso hay entradas de medias de 43, 44.000 personas. Y eso demuestra que el público se lo está pasando bien. Además, se está conectando con un tipo de público distinto, un público joven, un público más tiktokero, un público más divertido en ese aspecto, porque lo que tiene este equipo, que es obviamente representado en la figura de Lamine, es esa conexión con las nuevas generaciones. También con un sí o un no. ¿Crees que al Barça, este Barça inexperto que decías en algunas facetas, le puede dar para ganar la Champions? Es que hasta ahora lo que ha demostrado el Barça es que es equipo de competición corta. Sí. Hasta ahora. La Copa, ahora le toca al Valencia, pero hasta ahora al Betis lo liquidó en un partido soberbio, al Real Madrid lo desnudó de tal manera en Lleida que lo dejó sin respuesta futbolística, sin respuesta anímica, le quitó hasta la épica. Es decir, estamos hablando de un equipo que en eliminatoria, hasta ahora, cuenta eliminatoria directa contra el Madrid, va ganando 9-2. O sea, 0-4 en el Bernabéu y 2-5 en Lleida. El Liverpool podría ser el gran candidato ahora mismo, pero la Champions es tan traicionera que equipos que ahora están sufriendo, como es el caso del PSG y el City que está horrible en la Premier, quizás es capaz el City de Guardiola de hacer lo que solía hacer el Madrid, desconectarse en la Liga y acabar ganando Champions. El Bayern también está ahí, pero yo creo que el Barça, al menos en mirarle a los ojos a todos estos equipos, lo ha hecho. Luego ya sabes que todo depende de miles de factores, entre ellos los sorteos también, cómo te vas cruzando con que vas por un lado del cuadro y que a ti te toca un equipo, entre comillas, sencillo en octavos y en cuartos y que los otros grandes se van quitando y se van eliminando entre ellos. Pero lo más importante hasta ahora que ha hecho el Barça es que de momento en Europa está siendo un equipo reconocible. Y eso es muy, muy importante viniendo de donde venía. No puede olvidar la afición que este club ha jugado hace nada 2 Europa Leagues y no ha ganado ninguna. O sea, no es que juegues Europa Leagues porque cometes el error en la primera fase, sino que no has ganado ninguna de estas 2 ediciones de la Europa League.
Marcos, tenía un montón de cosas para preguntarte. Te quería preguntar sobre el caso de Víctor, de Pau Víctor y de Dani Olmo, hablar sobre Ajá. Lamine Yamal, hablar sobre Ansu Fati, pero lo vamos a dejar para otro día. Te voy a hacer ya la última pregunta, la que le hago a todos los invitados. Ya te lo comentaba antes, que hago la pregunta habitual del no hay pelotas, la típica frase de no hay huevos, no hay pelotas, hacer alguna cosa, alguna anécdota vinculada con esa típica frase. No sé si tú tienes alguna que contarnos. Es que soy demasiado prudente. Soy demasiado prudente y no hay así ninguna especial. No, porque un poco en la línea de lo que hemos estado hablando todo el rato, soy más de no tanto decisiones, y evidentemente nos equivocamos todos, y yo el primero, y más que nadie, pero soy más de decisiones, o intento pensarlas, a veces las piensas demasiado, también lo reconozco. Cuanto más piensas en una decisión, a veces peor te sale, pero no soy muy de impulsos. O sea, ya ha llegado este periodo, tampoco he sido demasiado impulso. Es Tú no decir, hay no hay. pelotas, quizá No hay fue sí, sí, te el entiendo. reto de escribir la biografía de Andrés Iniesta. Eso es un buen reto. Bueno, sí, eso sí, pero es que no había margen para decir que no. No, No había margen. es una oportunidad que no se puede dejar escapar. No había margen, o sea, esto sí que es verdad que no hay pelotas de. No, evidentemente. Sí que hay, pero hay desde al primero, cuando recibes como, y volvemos al inicio de la charla, cuando lo recibes dices, ¿qué está pasando? Miras hacia todos lados. ¿Es una broma? Es una broma, me está ocurriendo a mí. Y luego, segundo, cuando sabes que ya es verdad, es decir, wow, cuidado aquí, que esto es muy grande, esto es muy heavy y esto necesita, pues eso, mucha dedicación, mucho trabajo. Insisto, él te lo pone muy fácil, primero por su voluntad, o sea, su voluntad a abrirse, su voluntad a contar las cosas, su determinación en hacerlo, o sea, porque puedes pensar una cosa y al cabo de unos meses decir, no, esto Claro, no, sí, sí. su determinación. Y para mí lo tercero es por su facilidad y su generosidad. Para mí la palabra es generosidad en compartir contigo, que en el fondo tú eres un vehículo, porque al Sí. final acaba saliendo el libro y acaba saliendo el documental, pero su generosidad en transmitirte todo lo que te transmite y su generosidad hacia todas las personas de su alrededor que le permiten decir, no hay problema, podéis hablar con ellos y hablar tranquilamente. Y eso es un tesoro. O sea, eso es algo que te llevas siempre porque te cambia muchas historias, muchos prejuicios, muchas cosas que tú puedes tener en la cabeza y que luego cuando entras y cierras la puerta y estás ahí, dices, wow, es una pasada, es una pasada. Marcos, pues muchísimas gracias. Sé que me he pasado un poco del tiempo No pasa nada, que hemos hombre, solo dicho. faltaría. Muchísimas El gracias. problema no es tuyo, el problema es mío, que hablo demasiado. No, hombre, no. Si a mí ya me gusta que habléis y al final os invito para eso, para hablar lo máximo posible. Aquí todo lo contrario. Aquí hablar está bien visto. Muy bien, muchas gracias por la invitación Muchas gracias, y Marcos. por tu tiempo. Un placer. No hay pelotas.